Hola familia, un fuerte abrazo a toda la generación del despertar y a la comunidad Moriah. Vamos a estar con la energía de la semana, que es la Parashá Shelah Leja, que traduce envía para ti. Comprende el libro de Números desde el capítulo 13:1 al capítulo 15:41. Es la cuarta porción del libro de Números o Sefer Bat Midbar. Esta historia, pues, deja una enseñanza muy fuerte. Ahorita la vamos a profundizar. Eh, esta porción bíblica nos recuerda dos transgresiones que cometió el pueblo de Israel, que son las que la, enmarcan las semanas de angostura, que comienzan desde el 17 de Tamuz al 9 de Ab. Son semanas de mucha dificultad para el pueblo de Israel y para el mundo, porque recuerden que Israel es el termómetro para todo el ambiente geopolítico a nivel mundial. Así como debemos estar atentos a los portales de luz, Shabbat, Rosh Hodés, las fiestas eternas, también tenemos que estar atentos a estos dos puntos energéticos que se crearon en la memoria cósmica debido a la transgresión de Israel. El 17 de Tamuz recordamos el pecado del becerro de oro y el 9 de Ab el pecado de los espías porque ellos dieron malos informes. Así que estas dos fechas, 17 de Tamuz y 9 de Ab, crearon en el calendario cósmico un sello negativo, de tal manera que en esa misma fecha, en diferentes años, eh, se han vivido episodios muy tristes, de mucho derramamiento de sangre, de mucha guerra, de mucha tragedia, y los sabios de la Torá establecieron el ayuno en estas dos fechas para contrarrestar esa energía negativa que se generó a causa del pecado del becerro de oro y a causa del pecado de los espías. Vamos a compartir pantalla. Me venía diciendo que estas dos transgresiones que se crearon en el mundo espiritual son dos fechas que no solamente afectan a Israel, sino a toda la humanidad. Fueron fechas que quedaron impregnadas en la memoria cósmica. En las zonas del tiempo quedó un sello de muerte, de desgracia, de tribulación, porque toda esa negatividad colectiva que ellos activaron por medio de esa transgresión, esos eventos se manifiestan durante el tiempo. Midrash, es bueno aclarar que Dios no pidió espías y Moshe tampoco solicitó espías, tampoco tomó la iniciativa de pedir espías para ir a investigar la tierra prometida. Cuando ya estaban a punto de llegar a la tierra prometida, un grupo de personas se acercó a Moshe muy exaltados, muy encolerizados con la solicitud de enviar espías a la tierra prometida. Ojo, ni Dios quería espías, ni Moshe había escogido espías. Entonces, eso no le gustó a Moshe inicialmente y tampoco le gustó, y tampoco le gustó a Chen. Yo quiero abrir un paréntesis aquí. Si Hashem lo sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto, derramó las plagas de Egipto, abrió el mar rojo, cuando entraron al desierto, eh, Dios les proveyó maná y codornices. En medio del desierto nunca le faltó el agua. Eh, ellos caminaban bajo las nubes de gloria y de noche se establecía las columnas de fuego.
Era una manifestación permanente de la gloria de Dios. Ellos vivían en una generación sobrenatural, porque todo lo que ellos vivieron, ninguno de nosotros lo ha visto, pero lo hemos sentido en nuestros corazones cada vez que estudiamos esta paracha. La misma presencia divina estaba con ellos. El arca del pacto, que simbolizaba la presencia divina en medio del campamento, cuando Dios le proporcionó seguridad, les proporcionó protección, les proporcionó provisión en medio del desierto. Ellos no tenían por qué dudar en ningún solo momento que la tierra prometida era tierra que fluía leche y miel. Cuando ellos hicieron esa petición, Moche no estuvo cómodo y dijo que iba a consultar al Eterno. Cuando él consulta al Eterno, el Eterno le contestó, envía espías para ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Eterno no estaba contento con el plan. Así que los dos espías fueron enviados el 29 de Sivan del año 2449. Abro paréntesis. Quiero que ustedes analicen, que ustedes profundicen cómo es que Israel tiene datos históricos, datos geográficos de hace tanto tiempo y el Nuevo Testamento no registra datos históricos, datos geográficos siendo más cercanos. Quiero que ustedes analicen. Yo siempre lo que les enseño en Casa de Oración Moriah, les pido que investiguen, les pido que profundicen, que busquen textos para ver si lo que dijo el Moré es correcto o no es correcto. Pero yo quiero que ustedes analicen, salgan del sistema de creencias del cual venimos todos e investiguemos por qué si Israel nos traen eventos de mucho más tiempo y tienen fechas y tienen lugares y tienen datos específicos, cómo es que la Biblia que estableció Roma no tiene todos esos datos geográficos históricos que nos podrían decir, wow, sí, esto es historia, así como para los científicos hay que experimentar y comprobar. Asimismo, en la historia tenemos que tener datos que nos confirmen lo que sí sucedió en verdad. Retomamos nuevamente. Cuando los espías, cuando los espías son enviados, no porque Dios quiso, no porque Moche quería, los espías se corrompen y ellos ambicionan el liderazgo de Moche. Ellos tenían temor de que cuando entraran a la tierra prometida, ellos no fueran reconocidos como líderes. El deseo de honor los corrompió y los incitó a planear cómo quedarse con la posición de Moche y de los otros líderes. Dice los sabios de la Torá. El deseo de una persona por respeto y honor los estorbó en el servicio a Shem, porque el deseo de honor y el deseo de poder pueden corromper completamente a las personas. Vemos que de los dos espías habían dos personas diferentes, Josué y Caleb. Ellos se opusieron a los planes de los espías. ¿Por qué? Porque Moche ya sabía que algo raro estaba pasando y lo que hizo Moche fue ponerle la yud al nombre de Osea y quedó como Josué. Al colocarle la yu en el nombre, está colocando la Shekinah. Recuerden que la letra yu pertenece al tetragramatón, al nombre inefable de Dios. Y al colocarle esa letra que pertenece al nombre inefable de Dios, lo embistió de la Shekinah. Y Caleb también estaba preocupado porque decía, estos otros espías me van a querer corromper, y él se fue a la tumba de Mapela. La tumba de Mapela es donde está el resto de Adán y de Eva, donde está Abraham, Isaac y Jacob, donde están sus esposas y está la cabeza de Esaú.
ese lugar es considerado un portal al Edén. Y Caleb, que era el representante de la tribu de Judá, de los 10 espías, eh, él se fue a rezar para que la Chequiná lo acompañara y efectivamente en el clamor que hizo en la tumba de los patriarcas se le manifestó la presencia divina y lo envolvió. Así que Josué expresó sus objeciones mientras que Caleb guardó silencio por guardar prudencia y sabiduría y ocultar sus verdaderos pensamientos. Mientras que los espías durante los 40 días buscaron ideas para poder eh, ensayar el discurso que le iba a decir al pueblo de Israel para contaminar y quitarles el ánimo a toda la población entera. Los espías tomaron 40 días y al regresar el último día, el 9 de Ab, antes de ir a su casa, fueron al Mizcam. En el Mizcam estaba Moche, estaban todos los del Sanedrín y estaba el pueblo estudiando. Y los espías recitaron cuidadosamente su preparado discurso para robarle las fuerzas a las personas, para quitarle el ánimo. Y ellos murmuraron y mintieron. Así que esa noche del 9 de Ab, la gente se fue a sus tiendas, pero se fueron tristes. Se fueron tristes y lloraron porque los espías los contaminaron. Y dice el Midrash en la página 157 de esta parachá, que el Todopoderoso les dijo, vosotros llorasteis sin razón y por consiguiente os proveeré una causa para que lloren de verdad. Y el 9 de A se volverá un tiempo de duelo nacional y en esta precisa fecha pasaron eventos catastróficos para, no solamente para Israel, sino para toda la humanidad. ¿Cuáles fueron los eventos que ocurrieron de ahí en adelante en el 9 de A? Primero, el decreto de parte de Hachén contra la generación del desierto de no ingresar a la tierra prometida y de vagar 40 años en el desierto a causa del informe calumnioso de los espías. Imagínense eso, estaban a punto de entrar a la tierra prometida y a causa de la Chon Hará, a causa de un mal informe, duraron 40 años en el desierto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta parachá? Tratemos siempre de hablar positivo, tratemos de hablar siempre bien del prójimo y tratemos de hablar siempre bien del propósito de Dios para con nuestras vidas, porque quizás estás a punto de coronar esa gran bendición que el Eterno te dijo. Quizás estás a punto de adquirir ese trabajo que tanto has orado. Quizás estás a punto de alcanzar esa bendición que Dios te profetizó en 1930 y por un mal informe, por una calumnia, por una mala intención, por hablar mal, les tocó vagar durante 40 años. Pero eso no fue nada más así. Esa generación murió en el desierto y los que entraron a la tierra prometida fue la generación que nació en el desierto y de ellos los únicos que sobrevivieron para entrar a la tierra prometida fue Josué y Caleb. Ya les dije por qué, porque Moisés se anticipó y le cambió el nombre a Josué y Caleb también vio el entorno, la atmósfera y él se fue a la tumba de los patriarcas a hacer petición. A causa de esta gran transgresión, vino la destrucción del primer templo por Nabucodonosor en el año 586 antes de nuestra era. Posteriormente, en la misma fecha, mire, yo no sé cómo hace Dios, cómo hizo Dios, bueno, Él es sobrenatural, pero en la misma fecha acaeció la destrucción del segundo templo por Tito en el año 70 de nuestra era. También sucedió en la misma fecha la revuelta de Bar Kokhba, fue abatida en el año 135 y dio el sitio
de Jerusalén por Adriano. En el año 1290 de nuestra era, el rey Eduardo de Inglaterra firmó el edicto de expulsión de los judíos de su país. Y en el año 1492 expulsan a más de 300.000 israelitas de España. Pero es que eso es muy fácil leerlo, pero tenerlo consciente, cuando dicen expulsan fue que les quitaron las riquezas, el que no se quiso convertir a católico y no quiso manifestar que ya era converso al catolicismo y comer cerdo, los mataban, los expropiaban, los expulsaron, le quitaron las riquezas. Claro que también hay otros motivos geopolíticos porque parece que los judíos le hicieron grandes préstamos a la reina católica y la mejor manera de quitarse de encima a los judíos fue exiliarlos de España. También en esa misma fecha se firma el decreto para crear la Inquisición y en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Esto, esto realmente no es fácil de asimilar porque nosotros actualmente vemos que el, el ayuno, el ayuno que se establece en Zacarías, el ayuno que se establece en Zacarías dice lo siguiente: así dice el eterno Adonai Sebaot, Dios de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, que no es abril, el ayuno del quinto mes, que no es mayo, el ayuno del séptimo mes, que no es julio, y el ayuno del décimo mes, que no es octubre. Por eso hay que estudiar los calendarios y comparar la clase que mi esposa dio el martes, que estaba hablando de los calendarios y cómo los tiempos marcados en el calendario hebreo tiene una apertura cósmica, mientras que nosotros, si nos regimos por el calendario solar nada más, no tenemos esos portales abiertos. Y dice, y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo, en alegría y fiestas alegres. Ama pues la verdad y la paz. Bueno, ahorita estamos recordando que el 17 de Tamuz fue el becerro de oro, que el 9 de Ab, el 9 de Ab fue la calumnia de los espías. Entonces el ayuno del cuarto mes es el ayuno de Tamuz y el ayuno del quinto mes es el ayuno del 9 de Ab. ¿Por qué tienen que ayunar? ¿Por qué los sabios establecieron ese ayuno? Los sabios establecieron ese ayuno porque se necesitaba contrarrestar ese sello en el tiempo que se estableció a causa del pecado por la misma transgresión, un sello cósmico en el tiempo provocando eventos terribles recurrentes en la misma fecha a causa de la Chon Hará. Hachén se enfureció tanto y por eso se debe ayunar el 17 de Tamuz, el cuarto mes, y el 9 de Ab, el quinto mes, contrarrestando posibles eventos catastróficos, evitando que se levanten enemigos potenciales para Israel y para todos los que creemos en Hashem, evitando que se creen eventos de la madre tierra como terremotos, como sismos, como tsunamis. Entonces, precisamente se hace este ayuno con el propósito de contrarrestar. Vemos en toda esta enseñanza que el número 40 es importante. ¿Por qué? Porque 40 días fueron que los espías estuvieron mirando la tierra prometida y así como vemos estas uvas al frente, la tierra prometida estaba llena de frutos, de leche, de miel, estaba llena de frutos como, dicen que se cargaban las uvas en racimos grandísimos. El número 40 representa el proceso completo de gestación, transformación y maduración espiritual. En este caso, los espías no asimilaron ese proceso de transformación, de maduración espiritual, no prepararon su vasija para poder entrar a la tierra prometida.
La letra Men tiene un valor numérico de 40 y es elemento agua. Simboliza el útero, simboliza la matriz y las aguas del líquido amniótico. Así como el feto tarda 40 semanas, más o menos, en desarrollar físicamente el feto, el 40 es el número perfecto para una gestión espiritual. Vemos que Moisés subió al monte Sinaí 40 días y 40 noches. Vemos que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Dicen los sabios Dicen los sabios que 40 días antes del nacimiento se define el destino de la persona, con quién se va a casar, cuántos hijos va a tener, cuánto dinero va a tener. Y 40 años padeció Israel en el desierto. ¡Wow! Estos, la Torá es un libro de códigos, la Torá es un libro de secretos numéricos y aquí tenemos el resumen de la paracha en el Salmo 106 del 24 al 27. Dice, aborrecieron la tierra deseable y no creyeron en su palabra. ¿Qué fue lo que más ofendió a Dios? Que no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Eterno. Por tanto, el Eterno juró abatirlos en el desierto y efectivamente toda esa generación del desierto murió y otros fueron esparcidos entre las naciones. Claro, el ser esparcidos entre las naciones ocurrió en el año 1492 con la Reina Católica, cuando los esparció hacia las Américas, y hay judíos en todas partes, judíos que están conscientes de que tienen sangre hebrea, pero también hay judíos como nosotros que somos los potencialmente judíos porque tenemos nuestra sangre, el ADN de nuestro patriarca Abraham por nuestros apellidos o porque simplemente ingresaste en el pacto del Shabbat, o porque simplemente empezaste a sentir algo especial por la Torá, y eso yo les digo siempre, nosotros no buscamos la Torá nos encuentra a nosotros. Cuando yo empecé a estudiar con un rabino, a mí no me llamaba la atención la Torá ni nada del, de las sendas antiguas, porque por el sistema de creencias nos habían enseñado que el seguir la ley era maldición. Pero cuando el Eterno en una madrugada le habla a mi esposa y le dice, guarda y santifica el día de reposo, ella quedó sorprendida y dijo, ¿y cómo se guarda y cómo se santifica? Pero no tuvo respuesta. Después vino un escatólogo de Nicaragua y el escatólogo nos consiguió de manera misteriosa, pero nos encontró porque él tuvo una visión con nosotros y dijo que nos iba a dar una palabra profética, que él no era profeta, pero que nos iba a dar una palabra profética. Y toda la palabra profética que nos dio fue estudien de los judíos. Imagínense eso, estudien de los judíos. Y ahí se prendió un bombillito en mi esposa, pues bueno, entonces si guardo y santifico el día de reposo debe ser como lo guardan los judíos. Se metió a internet y ahí salió toda la información para poder desarrollar la ordenanza que Dios le había dado a mi esposa. Guarda y santifica el día de reposo. Así que el hecho de que nosotros guardemos y santificamos el día de reposo no fue porque estamos siguiendo un apóstol o porque estábamos siguiendo un rabino o porque estábamos siguiendo una religión, no, eso fue algo revelado directamente de la Shekinah para mi esposa y de mi esposa para Casa de Oración Moriah y de Casa de Oración Moriah para todas las naciones. Así que una de las cosas que nos enseña esta porción de la Torá es que debemos tener extremo cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos. En hebreo la palabra lachon hará significa hablar mal, textualmente significa hablar mal. Eh, ¿qué es, qué es hablar mal? ¿Qué puede, cómo lo podemos definir? Hablar mal
dice que es cuando alguien relata información derogatoria sobre esta persona, aun cuando el relato es totalmente cierto. Así que está prohibido juzgar, murmurar, difamar y hablar negativamente de otra persona. También se define como mosirá, que significa cuando alguien relata información derogatoria y difamatoria falsa. No solamente que está diciendo algo, sino que le está agregando mentira. Y miren cómo están las redes, las noticias, están saliendo tantas cosas a la luz porque Plutón está haciendo su trabajo en Acuario, está sacando cosas, secretos, verdades a la luz que antes no salían a la luz. Regilú, que significa chisme, cuando alguien le reporta a otro lo que han dicho y han hecho contra él. Es como cuando una persona lleva y trae los chismes. Aba, que significa polvo, polvo sucio del lachón jará, cuando una persona hace cualquier expresión o reporte que se haga lachón jará. Es como cuando la persona diga, imagínate si supieras lo que dijo fulano de tal de ti. Eso es lachón jará. Cuando dice Aba Regilú, relatar a otro lo que otra persona ha insinuado con palabras o con gesto acerca de él. Esta transgresión que lleva al ser humano a lo más bajo, consecuencias terribles. Muchas personas dicen, pero yo no sé, yo no levanto cabeza, el dinero no me llega. Es porque has hecho la chonjara y no te has arrepentido. Ay, tengo tantos problemas de salud. Es porque has juzgado a otras personas y te vino la enfermedad de aquella persona. Y eh, muchas veces nosotros decimos, pero si es verdad, porque si es verdad, si es verdad que lo que yo estoy diciendo, si es verdad lo que yo estoy diciendo, ¿por qué no lo puedo repetir o por qué no lo puedo hablar? Porque en ese momento te, te estás haciendo juez y cuando nosotros somos juez también tenemos como un tribunal de justicia, tenemos acusadores que van a los tribunales del cielo y lo que tú dijiste de otra persona, ellos mismos te van a acusar de ese mismo tema y te van a declarar culpable. Cuando a una persona le gusta hacer la chonjara, ¿cuál es la raíz? La raíz es la arrogancia. En el origen, la chonjara, la persona se siente superior y critica y señala y juzga y condena porque en su manera de verse a sí mismo es superior a los demás. También es considerado la chonjara la burla. Cuando una persona se burla de otra, se consideran ellos mismos más sabios o más completos o más cabalistas o de mayor conocimiento que otros. Otras personas hacen la chonjara por envidia, porque no soportan el éxito, el brillo, la gracia de otras personas y tratan de difamar para disminuir la estima de esa persona. Así que el orgullo también tiene que ver con eso, pero ahorita vamos a ver es las consecuencias de la chonjara. Dice el Zohar que la primera consecuencia que trae la chonjara es la pobreza. Una persona que tiene problemas económicos tiene que revisar si en algún momento en su vida habló de otra persona negativamente. La persona está hundida en un caos financiero porque están llenos de arrogancia, de orgullo, de envidia. Cuando alguien habla la chonjara, en ese mismo instante se abren libros en el cielo y los pecados de esa persona son mencionados delante de los tribunales del cielo. Imagínense eso. Permítame un segundito, voy a tomar algo. Cada vez que usted vaya a pensar mal de otra persona o cada vez que usted vaya a hablar mal de otra persona, usted tiene que ser consciente primero que usted no está solo.
hay entidades espirituales de luz y hay entidades espirituales de la oscuridad que están alrededor suyo. El hecho de que no los veas no significa que no estén. Así que cuando usted vaya a hablar mal de alguien, piénselo dos veces porque me llama mucho la atención que dicen los sabios de la Torá que cuando alguien hace la chonjará, en ese mismo instante se abren libros en el cielo y los pecados de esa persona son mencionados delante de los tribunales del cielo. Así que hay un registro en el cielo de cada palabra que sale de tu boca. Recuerden que la lengua es más poderosa que la espada porque la lengua mata a lo lejos. Cuando se hace la chonjara, miren lo que estudiamos en la paracha pasada, que Miriam, siendo la hermana mayor de Moshe, ella se sentía con derecho de poder hablar de su hermano Moshe, pero delante de Dios no era así, porque Moshe está en grande estima delante del trono de Dios. Y el hecho de que, aunque Miriam sea la hermana de Moshe, no tenía derecho a decirle nada a Aarón, ni hablar de lo que estaba pasando dentro del matrimonio de Sípora y de Moshe. Hay que tener cuidado porque a veces nos familiarizamos. Nos familiarizamos con los padres, nos familiarizamos con los tíos, nos familiarizamos con los maestros de Torá, nos familiarizamos con los pastores, nos familiarizamos en la política y creemos que tenemos derecho a hablar de cualquier persona, decir cualquier cosa en contra de esa persona y inconscientemente se nos olvida de que están en ese momento abriéndose libros en el cielo y nombrando tus pecados delante de los tribunales del cielo cuando se hace eso. Por eso una persona que hace la chonjara se enferma, tiene accidentes, se le rompen los huesos, se le caen los dientes. Cuando una persona hace la chonjara es terrible porque la primera señal de esta transgresión es la pobreza. Así que el que habla mal pierde todos sus méritos y trabaja en vano toda su vida. Sube como la espuma y cae a causa de la lengua. También dice el Zohar en la Parashá Picudé, folio 264b, hay cierto ser encargado de los que hablan la Chonjara, un ser que está encargado de vigilar a los que hablan mal, y ese ser se llama Sitsuha, un espíritu malvado, y, y es un espíritu que está asignado para los que hacen la chonjara para maltratarlos, para enfermarlos, para dañarlos. Así que cuando lo hacen, este espíritu de oscuridad y de muy bajo nivel se posa sobre sus expresiones y sube y contamina los mundos superiores, provocando desgracias, caos, destrucción en el mundo. Así que pobre de aquellos que no cuidan su lengua al despertar este caos, porque Titsuha, que traduce contención, se activa inmediatamente. Emite una energía desde el centro de la Tierra y se conecta con las personas que tienen conciencia al nivel del talón, la Chon Hara. No importa cuál sea el nivel espiritual, si la persona habla mal, empieza a ser azotado por esta fuerza espiritual. Todos los que practican la Chohara son socios de este ser maligno y se conectan por su nivel de conciencia bajo, creando caos. Si tú eres una persona que te consideras un sabio, un profeta, un sadí, y cuando sales de la Keilah o cuando sales de una reunión o cuando sales de una reunión familiar, hablas mal de todo el mundo, eres socio de esa fuerza maligna llamada Sitsuha. O eres un sadid o eres un rachá. Cada palabra, cada una de ellas están siendo escritas en esos archivos del cielo. Y esta fuerza oculta, que no lo quiero nombrar más, entra por el talón, por la baja conciencia, creando caos a causa de la lachón jara. Así que almas al nivel de
Eker, del talón, crean caos por hablar mal. Así que mi querida familia, la primera meditación que vamos a hacer hoy es Techuvá. ¿Techuvá para qué? Para que todas esas palabras negativas que has hablado, que has expresado, y para Israel, pues lamentablemente la generación del desierto que había visto las manifestaciones de poder de Dios, habían visto el cumplimiento de cada promesa que había salido por la boca de Moshe, el nivel de fe de Israel debe ser inmovible, contundente, más cuando ya Dios había hablado de la tierra prometida. Yo siempre he dicho algo, si Dios lo dijo, Dios lo hace, el tiempo es de Él. Simplemente hay que tener cuidado de no maldecir nuestro propósito, de no maldecir a Israel, de no maldecir a la tierra prometida, no quedarnos callados cuando están hablando mal de Israel. Así que no necesitamos pruebas. El Eterno cuando te dice algo, así lo va a hacer. Debemos reforzar nuestra emuná y a pesar de lo que vemos en lo físico, a pesar de lo que estamos sintiendo, a pesar de lo que estamos viviendo, porque hay una crisis a nivel mundial, porque hay dificultades a nivel personal, porque hay dificultades a nivel familiar, porque hay dificultades, ahorita que estamos en elecciones en Colombia, hay una guerra de fuerzas oscuras con las fuerzas de la luz y están saliendo tantas cosas, difamaciones, mentiras, engaños, y nosotros tenemos que permanecer firme como si estuviéramos viendo al invisible, porque cada promesa que Él nos dijo se cumplirá y nos puso a nosotros para que nosotros seamos los primeros millonarios de nuestra familia, para que nosotros seamos la luz de nuestra familia, para que nosotros seamos las personas que podemos dar palabras de consuelo y no de la chonjara, para que nosotros podamos edificar a muchas personas y no destruir a muchas personas con la chonjara. Así que quede siempre en nuestra conciencia que toda palabra que el Eterno nos ha dicho tiene cumplimiento. Así como Dios le prometió a Israel ser nación en un día, eso lo escribieron cientos de años antes de que sucediera eso en la ONU, y Dios decretó la existencia de Israel como un país independiente. Así se cumplió esa palabra, así como Dios le prometió a Sara que iba a ser madre aún en su vejez, así como Dios le prometió a Israel que vendría un reformista 300 años antes, fue la profecía que Josías aparecería y derribaría todos los altares de idolatría, y 300 años después nació Josías y hizo las reformas que tenía que hacer. Así todo lo que está escrito en la Torá y en la Tanaj tiene cumplimiento. Y así también hay cumplimiento cuando Dios nos cuida y nos dice, no hablen mal de nadie, no hagas nada que te pueda, no hagas nada que le pueda hacer daño a otra persona, porque todo lo que le hagamos a otra persona se viene en contra. Así que hay que tener cuidado con eso. Vamos a hacer